Justamente uno de los problemas, digamos, de los que hemos de ser conscientes es cómo articular los llamados movimientos sociales, que son esencialmente movimientos éticos de clase media, con lo que son, aunque sean los restos de la clase obrera y de lo que queda de ella. Porque no vale decir que no hay clase. Claro que ¿cómo que no hay clase obrera? Aunque la clase obrera tenga la piel un poco más oscura, hay que pensar que todavía existe. Y es cierto que cuando tú vas a las movidas rollo 15M, más bien gente que tiene cara de vivir en Gracia, en el Ensanche, en Sans, tal. Claro, pero tú, te cuesta reconocer caras de gente que trabaja o que trabajó en una cosa. Lo cual no quiere decir que no exista, y que de una forma u otra gente que viene del movimiento obrero, gente, digamos, de la vieja guardia, no sé, los de ellos flautas me parecerían un ejemplo perfecto, se han incorporado a esto. Pero repito que hay que reconocer que hoy por hoy son, en su enorme mayoría, los movimientos antiglobalización eran esencialmente movimientos de clase obrera, digamos, movimientos de clase media. Entonces, ¿cómo articular eso que implica la movilización de la pequeña burguesía con lo que son formas de organización ya disponibles que, aunque puedan ser criticables, todavía ocupan una buena parte de la clase obrera? Es decir, si de pronto desplazo un punto de vista que, como podían ver hace un momento, podía haber sido mucho más vinculado a mi disciplina, a un punto de vista político, entonces les diré que a mí que sí que me interesa. Básicamente, ¿por qué? Porque implica, ahora, perdónenme, hablo cambio de registro y quiero que me entiendan en ese sentido, quiero que entiendan que para mí SISEC tiene el valor de justamente recuperar, digamos, recordarnos la vigencia, lo siento, de un tal Lenin. Pero en fin, ya sé que esto es un poco más complicado, pero porque de fondo lo que yo estoy postulando es una vuelta al leninismo. No sé si alguien se acuerda. Claro, una vuelta al leninismo. ¿Qué hacer? Todo lo que estoy diciendo básicamente es una especie, digamos, de elogio del qué hacer. Que es un libro de Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Ya está, en el fondo mi planteamiento es básicamente esto: SISEC, la crítica a la pospolítica, y de una forma u otra cómo convertir esto que usted muy bien señala como una expresión de indignación en algo, digamos, más duradero y, desde luego, mucho más doloroso para aquellos que merecen ser, de una forma u otra, digamos, impugnados. O sea que, entonces, eso implica esencialmente volver a pensar hasta qué punto no tenía razón cuando en el quehacer en 1905 digamos, advertía sobre los peligros del espontaneísmo de las masas y advertía que eso era la materia primera, era el combustible esencial, pero que no tenía sentido si no existían instancias desde las cuales organizarla. Eso implica básicamente, por supuesto, la presencia de organización, por supuesto, oiga, la que quieren, tanto da, invéntensela si no le gusta la que hay, y especialmente la existencia de líderes que están para eso, para merecer. Por favor, les agradezco.